Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí dándoles lata. Rita Valenzuela desde la Casa de las Bugambilias en Ciudad Juárez, el mejor lugar para hospedarte en tu proceso de residencia. Cuando ya te llegue tu cita, inmediatamente háblame para que apartemos tu lugar y goces tú de nuestra compañía, de nuestra asesoría, de nuestro apoyo moral, porque híjole, cómo están los tiempos que vienen con un chorro de miedito todos. Estamos aquí desde Ciudad Juárez, desde la Casa de las Bugambilias, corriendo. Ya mero nos quedábamos sin video hoy, así que rápido, rápido les tengo que platicar lo que les prometí que les iba a platicar. Recuerdo que en el video anterior les platiqué que les iba a hablar un poquito sobre el sponsor, lo que es patrocinar a una persona que está en su proceso de residencia. No es cualquier cosa, es un compromiso a largo plazo y es información que debes de saber. Tanto si vas a solicitar que alguien te firme como patrocinador, como también si vas a tú firmarle a alguien como patrocinador. ¿Ok? Ese es el tema importante del día de hoy. Al finalizar este tema, les voy a platicar un chismecito de esos chismecitos que tenemos de casos de la vida real que por aquí nos enteramos en Bugambilias. Ya estamos a fin de año, ya no tardan en pedirnos que hagamos nuestras declaraciones de impuestos en Estados Unidos. Entonces, muchachos, por favor, tomen en cuenta los consejos que les estoy dando si ustedes están en un proceso de residencia. Cuando vayan a declarar sus impuestos, yo sé que las personas que les ayudan buscan un beneficio para ustedes, para que paguen menos impuestos, inclusive para que reciban una devolución de impuestos. En el caso de personas que estamos en un proceso de residencia, eso no es un buen consejo. En este caso, entre más declaremos, mejor. ¿Para qué? Para que cumplamos con los requisitos del propio proceso de residencia, para no tener que pedir un copatrocinador. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Porque te comprometes mucho. Tú, el que firmas como copatrocinador, es un gran compromiso que estás adquiriendo. Por eso quiero que las personas estén informadas de esta, y más que todo lo que quiero es que las personas que están solicitando su residencia hagan bien las cosas, hagan bien su declaración de impuestos. Yo les puedo apostar lo que quieran, que si ustedes hacen una correcta declaración de impuestos mencionando lo que ganan en efectivo, lo que gana tu esposa, lo que ganas tú, lo que ganan los dos, lo que ganas en efectivo, lo que ganas con cheque, vas a ajustar perfectamente los requisitos de la tabla de nivel de pobreza, en donde vienen los ingresos mínimos requeridos para tu trámite, y no vas a necesitar de un copatrocinador. Entonces, hagamos las cosas bien, muchachos. A todas aquellas personas que están en proceso de residencia, declaren todo, no pasa nada. Ya después ustedes saben, pero en lo que están en el proceso, por favor, declaren todo. Vamos a definir primero qué es un patrocinador y qué es un copatrocinador. El patrocinador es la persona que te está pidiendo. Es ese esposo, esposa, hijo, hermano que te están pidiendo, que están solicitando una residencia para ti. ¿Ok? Esa persona que te está pidiendo, dentro de todos los requisitos que tiene que cumplir y toda la papelería, tiene que firmar un formato I-864, que es el Affidavit Support. Este Affidavit Support lo tiene que firmar el patrocinador. Volvemos, ¿quién es el patrocinador? La persona que está solicitando tu residencia. Entonces, ese documento me ha tocado que devuelven a personas del consulado o les ponen papel azulito igual a proceso administrativo por falta de un documento, porque la I-864 no viene firmada. Entonces yo decía, ay, ¿cómo son estrictos en el consulado? Pues, ¿qué tiene que ver que no esté firmada? Viene la información, pues ni modo que ¿qué es el esposo? Ah, pues fíjense que tiene que venir firmada, porque esa forma I-864 viene siendo un contrato que estás adquiriendo tú.
Tú estás comprometiéndote. Estás comprometiéndote con el gobierno federal de Estados Unidos. ¿A qué? Ahorita te voy a decir a qué te vas a comprometer. Entonces, ya entiendo ahora la importancia de que ese formulario I-864 venga firmado por el patrocinador. Insisto, yo decía, qué estrictos, o sea, por una firma. Lo importante es la información que viene ahí. Y aparte, ¿por qué necesitan la firma, esto y lo otro? Pues si es el esposo el que la está pidiendo, pues si es el hijo que la está pidiendo, si es el hermano. O sea, ¿por qué esa falta de confianza? No es que sea falta de confianza. Es que tiene que ir firmado de puño y letra del patrocinador. ¿Por qué? Porque la I-864, la forma I-864, la forma que conocemos como Affidavit Support, viene siendo un contrato. Por eso debe de ir firmadísimo. Ok, eso es un patrocinador. Cuando el patrocinador no tiene los ingresos suficientes para patrocinar a la o a las personas para las que está solicitando residencia, entonces es cuando entra un copatrocinador. ¿Y qué es un copatrocinador? Un copatrocinador, que también se le llama patrocinador conjunto o también se le llama joint sponsor, ¿sí? Es una persona que asume la responsabilidad legal de patrocinar económicamente a un inmigrante junto con el patrocinador principal. Del que les estaba hablando ahorita es el patrocinador principal. El joint sponsor, el copatrocinador o el patrocinador conjunto es una siguiente persona que con sus ingresos complementa los ingresos del primer patrocinador y juntos logran los ingresos mínimos requeridos para poder pedir, requeridos por el proceso de residencia de la persona que queremos arreglar. El patrocinador conjunto, este video yo quiero hablar de ese patrocinador conjunto, de ese joint sponsor o de ese copatrocinador, el que con sus ingresos va a complementar los ingresos del propio del patrocinador original o del patrocinador principal. Cabe mencionar que es el patrocinador principal y luego viene el patrocinador, copatrocinador. Pero si con el copatrocinador, con los ingresos del copatrocinador y del patrocinador no ajustan, puede haber un tercer copatrocinador, puede haber 3 hasta juntar el ingreso entre todos para poder cumplir con los requisitos de la residencia de la persona, ¿no? Entonces, así, leidito cómo va. Un patrocinador, copatrocinador, patrocinador conjunto, joint sponsor, es una persona que asume la responsabilidad legal. Fíjense lo importante de lo que les estoy diciendo. Responsabilidad legal de patrocinar económicamente a un inmigrante junto con el patrocinador principal. Una cosa que luego hay así como que ruidito es que la gente piensa que el copatrocinador, el joint sponsor, tiene que ser un familiar. Esto no es cierto. No tiene que ser un familiar, ¿sí? Pero sí debe de cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley de inmigración. ¿Qué es lo que pasa en tiempos donde se ponen bien estrictos en el consulado con el copatrocinador y este tema de que tiene que ser un familiar? En primero debe de quedar bien claro, no tiene que ser un familiar, ¿ok? Familiar sanguíneo no tiene que ser, puede ser cualquier persona. Lo que yo sí me he fijado, que han atorado a gente, que han dejado en proceso administrativo, que les dicen, ese copatrocinador no me sirve, consíguete otro. En los casos donde ha pasado eso de papelito azul porque el copatrocinador no lo aceptan, les voy a platicar en qué casos me ha tocado ver.
son casos donde no hay, fíjense bien, familiaridad entre el copatrocinador y el patrocinado y el solicitante de la residencia. Ahí es cuando yo he visto que no les aceptan ese patrocinador y les piden otro, por lo tanto los dejan en proceso administrativo. Entonces, no tiene que ser familiar, pero sí tiene que haber una familiaridad entre el copatrocinador y el patrocinado. Ok, va. Entonces, los casos donde no te aceptan el patrocinador más frecuentes es cuando en el momento de la entrevista el entrevistado manifiesta que no hay una familiaridad entre él y el patrocinador, copatrocinador. Obviamente que el patrocinador principal pues tiene que haber una relación totalmente directa, si no, no habría trámite. Estamos hablando para todo esto de puro copatrocinador, ¿ok? Ok. Entonces, por poner un ejemplo, el patrocinador es el jefe de mi hijo y mi hijo es el que me está pidiendo. El patrón de mi hijo le firmó como copatrocinador y entonces mi patrocinador es mi hijo y mi copatrocinador es el jefe de mi hijo. Al momento de la entrevista, los agentes de migración suelen hacerte preguntas para ellos ver si hay familiaridad, en este caso, entre el jefe del que me está pidiendo que es mi hijo y yo. Si en las preguntas que me hacen ellos ven que no tengo ni idea de quién es, te lo van a rechazar. Y es entonces que entran los papelitos azules, proceso administrativo, y te ponen, consígame un nuevo patrocinador. ¿Por qué? Porque resulta que les dicen, suponte que el jefe de mi hijo se llama Juan Pérez. Entonces llegan a la entrevista y yo llego a mi entrevista, ¿verdad? Porque yo soy a la que mi hijo le está arreglando, es a mí. Yo llego a la entrevista y me preguntan, ¿quién es Juan Pérez? Y yo, no sé, porque sí pasa, caso de la vida real. ¿Quién es Juan Pérez? No sé. Pues aquí dice que es tu patrocinador. Ah, sí, es mi patrocinador. ¿Y quién es? Ah, pues es el jefe de mi hijo. Ok. ¿Y a qué se dedica Juan Pérez? Ah, pues trabaja en la empresa de trailers de donde trabaja mi hijo. Ok. ¿Y está casado Juan Pérez? No, pues no sé. ¿Y tiene hijos Juan Pérez? No, pues no sé. ¿Y cada cuándo ves a Juan Pérez? No, pues yo ni lo conozco. En casos así es cuando yo personalmente les puedo decir que soy testigo que no te aceptan el copatrocinador. Cuando el agente de inmigración en la entrevista descubre que no hay familiaridad entre el pedido y el copatrocinador. Ahí es donde truena la pistolita con ese copatrocinador. Entonces, si bien no tiene que ser un familiar sanguíneo, sí tiene que haber una familiaridad. Y eso, por más que lo investigué en UCIS, por más que busqué lecturas en internet, en ningún lado me aparecía eso que les acabo de comentar. Entonces, eso yo lo he aprendido con la práctica, con la experiencia, con los casos de nuestros huéspedes. Los casos que yo he visto que no te aceptan el copatrocinador es cuando no hay una familiaridad entre el pedido y el copatrocinador. ¿Ok? Ok, Chayo. Chayo, después de que te aceptan el perdón, ¿cuánto tardan en mandarte una nueva cita? Yo que tú no me esperaba que me mandaran una nueva cita y empezaba a hablarles, a mandarles mensajes de que ya está aprobado tu perdón para que te hagan tu cita, pero son como unos 3 meses por lo menos. Bueno, ¿les está gustando el tema o lo cambio? No les interesa, ¿verdad?
se me hace que no les interesa porque estamos hablando de el compromiso que es firmarle a alguien como copatrocinador. Pero yo quiero hacerles ver esto para que ustedes como peticionarios, como solicitantes, como pedidos y como peticionarios, declaren bien sus ingresos para que no se tengan que ver en la necesidad de comprometer a nadie más. Entonces, ya tenemos definido qué es un copatrocinador y ya tenemos definido que no necesariamente tiene que ser un familiar, pero sí tiene que demostrar familiaridad entre el pedido y el copatrocinador. Ahora, cualquiera puede ser copatrocinador, ya dijimos que sí, que no necesita ser un familiar sanguíneo, pero sí hay requisitos. El requisito es que sea mayor de 18 años, que tenga su residencia legal en Estados Unidos. O sea, ¿puede un residente ser copatrocinador? Sí, definitivamente sí. Obviamente que un ciudadano americano puede ser patrocinador, pero aquí lo importante es que tengan una residencia legal en Estados Unidos, que sean personas legales dentro de Estados Unidos. Y la otra es cumplir con los requisitos financieros, es decir, demostrar que tiene los recursos financieros adecuados para respaldar a ese inmigrante y evitar que se convierta ese inmigrante, ese pedido, en una carga pública una vez que ingrese a Estados Unidos. Ser patrocinador, ser un joint sponsor, un copatrocinador, implica también llenar el formulario I-864 del que les platiqué al inicio del video. Y al inicio del video aprendimos que ese formato I-864, Affidavit Support, es también un contrato con los Estados Unidos, en donde yo me comprometo, y ahorita les voy a platicar a qué se comprometen, ¿ok? Entonces, yo como copatrocinador o por ejemplo en el ejemplo que les di yo de que el jefe de mi hijo es el copatrocinador, ese copatrocinador tiene que demostrar solvencia económica y proporcionar las pruebas de esa solvencia económica, ¿sí? Como pues con declaraciones de impuestos, con activos financieros, con un empleo estable, etcétera. Hay que demostrar. Por lo regular traen declaraciones de impuesto, traen o sea, como dijimos que tienes que demostrar que eres mayor de 18 años y que eres una persona que vive en Estados Unidos legalmente, o sea, que eres residente o ciudadano, pues entonces el jefe de mi hijo, que es el copatrocinador, debió de haber presentado su acta de nacimiento, que es ciudadano americano, tiene que haber demostrado o bien su papel de residencia, ¿sí? Su green card, donde demuestra que es residente, pero también declaraciones de impuestos, que con la declaración de impuestos estoy diciendo que tengo la solvencia económica y que radico en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, entre los papeleos es muy importante la firma de el documento I-864, el formato firmado. Acuérdense, firmado, porque nos ha tocado mucho papelito azul, porque olvida el abogado, el llenapapeles, el notario, olvida firmar ese documento. Olvida que el patrocinador firme ese documento. Y si por esa firma, si no te toman en cuenta ese formato y te ponen papelito azul hasta que lo traigas firmado y como debe de ser. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante la firma? Porque como decía al principio del video, es un contrato que ahorita les voy a decir a qué se comprometen. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿dónde me quedé? Tener requisitos para poder ser copatrocinador. Tener mayor de 18 años.
tener una residencia, tener una legalidad dentro de Estados Unidos, es decir, ser ciudadano o ser residente. El otro, tener domicilio en Estados Unidos. Y el cuarto, cumplir con los requisitos financieros. ¿Ok? Ok. Ahora bien, ¿a qué se compromete un joint sponsor, un copatrocinador? Se los voy a leer para que vean que no es cosa mía. Responsabilidad financiera, la primera responsabilidad. El copatrocinador asume la responsabilidad legal y financiera de respaldar al inmigrante en su proceso de inmigración. Esto incluye proporcionar alojamiento, alimentos y otros gastos básicos durante un periodo determinado. 2. Contrato jurídico. Al aceptar ser copatrocinador, el copatrocinador firma un contrato jurídicamente vinculante con el gobierno, conocido como Affidavit of Support, igual a forma I-864, de la que les estoy hablando desde el principio del video, que debe de venir firmada. ¿Por qué? Porque es un contrato jurídicamente vinculado con el gobierno. Entonces, por eso tiene que estar súper mega firmado. Este contrato establece las obligaciones del copatrocinador y cualquier acuerdo privado entre el copatrocinador y el... Ok. Este documento, este contrato establece las obligaciones del copatrocinador. Si el copatrocinador y el solicitante o el pedido hacen un convenio interno o se ponen de acuerdo o no, mira, pues tú fírmame y yo te paso una lana. Eso al gobierno no le importa y aparte que no está bien, ¿eh? Entonces, el contrato que va a valer no es el que hicieron entre el pedido y el copatrocinador. El contrato que vale es la forma I-864. Eso es lo que nos dice aquí. Se los voy a volver a leer. Contrato jurídico. Al aceptar ser copatrocinador, el copatrocinador firma un contrato jurídicamente vinculado al gobierno de Estados Unidos, conocido como Affidavit Support, igual a la forma I-864. Este contrato establece las obligaciones del copatrocinador y sí, fíjense, y cualquier acuerdo privado entre el copatrocinador y el inmigrante es completamente nulo. El que vale es el de la firma de la I-864. Fíjense, este es el que me parece más importante que todos ustedes conozcan. Dice, obligaciones a largo plazo. Al tú firmar ese copatrocinio, ¿sí? Dice, la obligación del copatrocinador puede durar hasta que el inmigrante se haga ciudadano. Ok. Ahorita a mí me aprueban mi proceso de residencia. Ok. Ingreso a Estados Unidos, empiezo a trabajar, esto y lo otro. A los 3, 4 años me puedo hacer ciudadana. ¿Ok? En el momento que yo me haga ciudadana, ya el copatrocinador no tiene ninguna responsabilidad conmigo. 1. Pero si yo no me hago ciudadana, el contrato puede llegar a durar más de 10 años. ¿Por qué? Porque la otra es hasta que se haga ciudadano americano o complete 40 trimestres de trabajo. O sea que si yo me hago residente, acuérdense que mi hijo me pidió y que el patrón de mi hijo me firmó. Si yo me hago residente y nunca trabajo, porque aparte pues ya tengo 57 años, entonces pues no, o sea, voy a trabajar, pero así como que unos 3 años nomás. Pues entonces, si yo nada más trabajo otros 3 años más, o decido trabajar nada más 5 años más, lo que gustes y mandes, y no acumulo los 40 trimestres de trabajo, no 40 trimestres de estadía, no, 40 trimestres de trabajo, ¿ok?
Yo me hago residente, si me hago ciudadana, el copatrocinador ya no tiene compromiso. Pero yo me hago residente y nada más trabajo 4 años, el compromiso del copatrocinador no se termina. ¿Ok? Dice, compromiso con el inmigrante. O sea, yo al firmarte esto, el jefe al firmarme eso, se está comprometiendo conmigo de que él tiene que estar pendiente de que yo cumpla con las leyes y regulaciones del país y que no me convierta en cargo público. El jefe de mi hijo tiene que estar vigilante, que yo me porte bien y que yo no me convierta en una carga pública. Agárrense. El copatrocinador debe garantizar que el inmigrante no se va a convertir en una carga pública. ¿Eso cómo les puede? Entonces, es importante que se los mencione porque en la semana, en el video pasado, me han hecho esos comentarios. Ahí viene la carga pública, ahí viene la carga pública, se van a poner bien, bien estrictos con la carga pública. Bueno, pues porque ustedes tocaron ese tema, lo estoy abarcando yo ahora y en el video pasado, donde les menciono, declaren todo, declaren bien, para que no les vaya a salir problema de carga pública. Ahora les digo, declaren todo, declaren bien, para que no tengan que pedir un copatrocinador. ¿Por qué? Porque es bien difícil conseguir un copatrocinador, un joint sponsor, es muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Por todo lo que yo me comprometo contigo al momento de firmarte. Y no me estoy comprometiendo contigo, inmigrante, me estoy comprometiendo con el gobierno de Estados Unidos. Dense cuenta, esa forma I-864 es un contrato vinculado directamente con Estados Unidos. O sea, por una parte soy yo copatrocinador y por otra parte es el gobierno de Estados Unidos mismo los que están en ese contrato, participando en ese contrato. ¿A qué me comprometo? En resumen, a que esa persona no va a dar lata, a que esa persona no va a ser carga pública y, ese compromiso va a durar por lo menos 10 años, no, por lo menos 3, 4 años en lo que la persona que arregló se convierta en ciudadano. Pero se puede extender a más de 10 años porque si no se convierte en ciudadano, entonces el contrato que firmé de que yo los voy a cuidar a él, literal, se puede ir a más de 10 años porque son 40 trimestres de trabajo demostrado. Y si esa persona trabaja con puro cheque, con puro cash, ¿cómo vas a comprobar que ya justo los 40 trimestres trabajando? No es 40 trimestres viviendo, es 40 trimestres trabajando y es un trabajo comprobable. ¿Cómo? Con una declaración de impuestos, que si no haces declaración de impuestos, ¿cómo vas a comprobarlo? Entonces, sí es muy complicado el tema de patrocinar a alguien. No es nomás dar una firma, se están comprometiendo. Entonces, evitemos comprometer gente, evitemos problemas y simplemente declaremos bien. Es la mejor solución que les puedo dar. Les voy a leer algo que saqué de la misma página de UCIS. Y se lo quiero leer porque no quiero poner palabras de más ni palabras de menos. Les voy a leer lo que dice UCIS directamente. Responsabilidades del patrocinador. El divorcio no cancela una obligación de patrocinio económico. Can, 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 can. Si un inmigrante que usted patrocinó recibe cualquier beneficio público luego de haberse realizado una comprobación de recursos económicos, usted es responsable de reembolsar el costo de dichos beneficios a la agencia que los proporcionó. Si usted no reembolsa la deuda, la agencia o el inmigrante pueden demandarlo en la corte. ¿Oíste? La agencia y el mismo inmigrante puede demandarte en la corte por obtener dinero para obtener el dinero adeudado. Todos los patrocinadores conjuntos y los miembros del grupo familiar que permitieron al patrocinador
combinar sus ingresos con los del patrocinador a fin de cumplir con los requisitos de ingresos mínimos. También son legalmente responsables de apoyar económicamente al inmigrante patrocinado. Ándele, ándele. Y esto usted mismo lo puede ver en UCIS. Métanse a UCIS. Ay, ¿qué me está diciendo aquí? Que tanto el patrocinador directo o primario como el copatrocinador son responsables del pedido, de la persona que están pidiendo. De hecho, cualquier patrocinador conjunto, o sea, el copatrocinador, miembro del grupo familiar, es responsable de manera individual o conjunta con el patrocinador de la petición, lo que significa que cualquier patrocinador conjunto y miembro del grupo familiar son responsables de la totalidad del alcance de la obligación de reembolso. O sea, que si tu marido fue y le firmó a su sobrina, pues también vas tú en el barco, mija, ¿eh? Aquí dice, el patrocinador y su grupo familiar. Agárrense. Y pueden ser demandadas en la corte o pedírseles que paguen el dinero adeudado, incluso si el patrocinador de la petición no es demandado ni se le pide el dinero. Atórale, compadre, que esto estuvo más que bueno. O sea, es muy, muy fácil de entender. Te estás comprometiendo a que esa persona no va a dar problemas, a que esa persona no va a pedir apoyos. Híjole, ¿ya ven? Evitémonos todo esto. Evitémonos todo esto y declaremos lo que ganamos, así sea cash. Ya vienen las fechas para hacer declaraciones. Los que nos están viendo seguros están en un proceso de residencia. Así que, por favor, hagamos las cosas bien. No evitemos pedir un copatrocinador. Es mucho el compromiso. Son mínimo 4 años o más de 10 años que te quedas tú comprometido. Y fíjese lo que dice ahí. Tú pides a tu esposa y resulta que al cabo de 4 años te divorcias de esa esposa que tú pediste. Te divorcias a los 4 años, pero ella, pasados esos 4, no se hizo ciudadana, ni ha juntado los 40 trimestres de trabajo. Tú sigues siendo responsable de ella, ¿eh? Bueno, y luego, ¿qué les iba a comentar? Fíjense que el otro día, chisme, es hora del chal. Déjenme les platico. Hubo un muchacho que vino, que lo estaba pidiendo su papá. El papá es residente y había venido antes, el papá. Haz de cuenta, es una señora ciudadana que le arregló a su esposo. Pues ya vinieron a Bugambiles, le arreglaron y todo muy chido. Al cabo de un tiempo regresan, pero ahora estaban pidiendo al hijo del señor, ¿ok? En residencia. Pues ya vino el hijo del señor, arregló su residencia y se fueron muy felices. Al cabo de unos 6, 7 meses, me habla el muchacho y me dice, ¿sabe qué, doña Rita? Tengo un gran problema, no como al año más o menos. ¿Qué pasó, mijo? Pues fíjese, doña Rita, que pues ya estoy acá, ya llegó mi green card, ya todo, estoy estudiando, estoy trabajando, pero yo no quiero vivir con mi papá y su esposa. No se sintió cómodo. Pues imagínense un papá que prácticamente no conoce, porque el papá pues nunca cruzó a verlo, el papá no podía venir a México a verlo, el hijo no podía ir a Estados Unidos a verlo. Pues es realmente un papá que no conocían. Entonces estás hablando de gente desconocida para ti, ¿no? Entonces de pronto llegar y convivir y todo eso, pues sí ha de ser muy difícil, porque es una convivencia con alguien que estás conociendo día a día, no es con alguien que ya sepas cómo, ¿no? Entonces me dice el muchacho que le estaba haciendo muy difícil la convivencia con su papá y con la esposa de su papá, que eran muy lindas personas, pero que inclusive él ya había conseguido otro trabajo
que no era en la ciudad donde radicaba con el papá y con la mamá, con la esposa del señor, perdón. Entonces que conoció a una persona, a un amigo en el trabajo, que consiguió un trabajo más padre y mejor pagado, pero que no era en la ciudad donde vivía con los papás y que él se quería ir a trabajar en esa gran oportunidad que el amigo había conseguido, pero que la esposa del señor le dijo que no se podía ir porque él tenía que ayudarles con los gastos de la casa. Entonces así como que le pedían dinero, o sea, como que ya te arreglé, vives con nosotros, hay que ponerte lo justo, ¿no? Entonces, pues que él no quería estar en esa casa y que él quería aprovechar la oportunidad de ese trabajo que le están ofreciendo fuera de la ciudad donde radicaba en ese momento. Y yo le dije, ¿qué edad tienes? No, 24 años, o sea, ya era una persona, lo que le consideramos adulta, ¿no? Y le digo, pues vete a trabajar, o sea, ¿yo qué tengo que ver ahí? Pues resulta que le digo yo a mi hijo, o sea, tú ya eres mayor de edad, tú eres una persona adulta, tú eres un residente legal de Estados Unidos, pues habla con ellos y diles que, pues que tomaste esa decisión. No me dices que ya hablé mucho con ellos. Le digo, bueno, pues hazlo y vete y ya. Me dice, es que el problema es que la señora se quedó con mi green card. La señora tiene mi green card, la señora tiene mi tarjeta de seguro social, entonces yo no me puedo ir de ahí. Entonces yo dije, ups, ahí ya hay problema. Nadie tiene derecho. Una vez, miren, está bien fácil. Cuando ustedes vienen a entrevista a Juárez y ven a la gente de inmigración y la gente de inmigración te dice, felicidades, tu visa está aprobada. Déjenme les digo qué pasa. Les dan un papelito con información para que si ustedes son víctimas de algún abuso, se comuniquen a ese lugar. ¿Sí? Porque sí se da mucho que personas que te arreglan tu residencia, pues se pasan de la raya una vez que eres residente, ¿no? Y llega al abuso, llega a la extorsión, pues se pone muy feo. He sabido de casos muy feos y directamente con el afectado, no crean que me platicó que le dijeron, que me dijeron que la vecina, no, directamente del afectado. Entonces, pues ahí lo que yo le dije al muchacho es que se acercara a la oficina de Seguro Social y que manifestara todo lo que le estaba pasando, pues para que le hicieran una reposición de su tarjeta y que él pudiera, pues, estar libremente en Estados Unidos sin que nadie lo esté obligando a algo que no quiere. Igual, si tu esposo te arregló, tu esposa te arregló y sientes que eres víctima de maltrato, no tienes por qué aguantarlo, ¿ok? No tienes por qué aguantarlo. Nadie tenemos por qué soportar una vida que no sea digna, ¿ok? Bueno, chavos, ya me voy, ya me despido, no se les voy a olvidar. Estamos aquí desde las casas de las bugambilias, dándoles información importante para sus procesos, con el único objetivo de que ustedes se preparen, de evitar que ustedes tropiecen en el momento de estar en su entrevista, de evitar cualquier cosa que pudiera dejarlos en un proceso administrativo. Para eso son estos videos, para apoyarlos. Y también decirles que si ustedes consideran que este esfuerzo que hacemos de estarles informando les sirvió, aunque sea así de poquito, la manera de agradecer es compartiendo, es recomendando la Casa de las Bugambilias a todas esas personas que ya tuvieron la experiencia de llegar con nosotros
No dejen de recomendarnos porque vivimos de sus recomendaciones. Definitivamente vivimos de sus recomendaciones. Recuerden que Casa de las Bugambilias es única, es el mejor lugar para hospedarte. ¿Por qué? Porque contamos con habitaciones con su propio baño. No, eso no lo encuentras en una casa de huéspedes. Contamos con habitaciones con su propio baño, con su propio sistema de temperatura. Tú controlas la temperatura de tu habitación, televisión con internet, con cable, desayuno y comida incluidos, traslados incluidos. Tú en Bugambilias no te preocupas por nada. ¿Por qué? Porque desde que te bajas del avión estás acompañado por nuestra gente. No te preocupas por tus traslados, no te preocupas por llegar a tiempo a tus citas, no te preocupas por qué documento tengo que llevar a mi cita, no te preocupas por qué va a pasar, qué me van a decir, de qué es una cita de huellas, qué va a pasar en la cita médica. No te preocupas por nada, porque aquí te llevamos de la mano. Recuerda, Casa de las Bugambilias es única. Nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos. Bye.